grado de secundaria. El día de hoy pues vamos a tener nuestro primer tema, en la cual vamos a hablar sobre contextos finales del siglo XVI e inicio del siglo XVII. Esto va a abarcar ¿qué cosa? Parte de la edad moderna. Y la edad moderna va a empezar ¿desde qué año? ¿Desde qué año nos están poniendo acá? Desde 1453, con la caída del Imperio Bizantino, ¿no? Con la caída del Imperio Bizantino y cuando los turcos van a conquistar ¿qué cosa? Constantinopla. Los turcos conquistan Constantinopla, es ahí donde que se va a dar ¿qué cosa? La edad moderna. Va a dar sus inicios de la edad moderna. Ahora, ¿qué cosa significa modernidad? Modernidad va a abarcar especialmente en el hombre. ¿Por qué en el hombre? Porque va a cambiar su modo de pensar, su modo de actuar, ¿no? Su modo de vivir, su modo de sentir. Entonces, su modo de vivir primero, ¿no? Vivir, sentir, su modo de pensar, ¿no? En la Edad Media, pues el hombre tenía diferente modo de pensar, ¿no? Diferente modo de pensar, de actuar, de vivir, era conformista, se dejaba llegar bastante del gobierno, en la cual pues se involucraba mucho en las guerras, ¿no? Y justamente vamos a tener una guerra, la guerra de los 30 años, la guerra de los 100 años, de las cruzadas, ¿no? De todas las cruzadas que hubo de todo este tiempo de la Edad Media. Entonces se dejó guiar bastante de esto, pero aquí ya el hombre empieza a cambiar, a ver la parte moderna de cómo vivir diferente, de cómo sentir diferente y de cómo pensar diferente. Y va a empezar a crear nuevas cosas, a sentir nuevas cosas y sobre todo va a involucrarse a tanto adquirir como también a dar nuevos conocimientos, ¿no? Dice Europa y el mundo en el siglo XVII. Ya estamos aquí hablando sobre el siglo XVII. En este caso tenemos la economía y el comercio. ¿Qué cosa hablaba de la economía y el comercio? Justamente en estos siglos, ¿no? Justamente en esta parte del siglo XVII. Aquí en la economía y el comercio dice que en el agro se produjeron problemas ocasionados por factores climáticos, ¿no? Aquí va a haber muchos problemas. Para empezar, la Edad Media en este siglo fue una época, en Europa especialmente, fue una época de crisis. ¿Por qué de crisis? Porque aquí el hombre, como se dejaba llevar mucho de las guerras, ¿no? Dejó a un lado toda la parte de la agricultura, del agro. Mayormente invertía en lo que era instrumentos militares, pero la parte del agro lo dejó a un lado. Sus tierras eran totalmente infértiles, totalmente devastadas, ¿no? Hacían sembríos, querían sembrar algo, no había. La gente se estaba muriendo de hambre. ¿Por qué razón? Porque no había qué comer, no había alimentos. Y sobre todo ahí empiezan los cambios, tanto en la sociedad, tanto en la política, tanto en la economía, en la parte demográfica de la misma manera. Entonces, en la parte de la economía y el comercio no había que vender, no había agro, ¿no? Entonces se dice que en el agro se produjeron problemas ocasionados por factores climáticos. ¿Cuáles son esos factores climáticos? Como inundaciones, como sequías, lo que dio lugar también a pérdidas de cosechas, ¿no? Va a dar pérdidas de cosechas y una insuficiencia de provisión de alimentos. Entonces va a haber aquí pérdida del agro, pérdida del agro, ¿no? Justamente por los factores climáticos, justamente por las enfermedades, por las epidemias de esas épocas que había. En la parte política, ya tenemos acá, ahora nos vamos a la parte política. ¿Qué nos habla en la parte política? Dice que estuvo marcada por la guerra de los 30 años. Marcada por la guerra
de los 30 años. ¿Quiénes se enfrentaron? Se van a enfrentar España como también Francia, pero no solamente ellos se llegan a enfrentar, sino involucran a todos los países europeos también, ¿no? Dentro de la guerra de los 30 años entonces ocurre todo esto. Esto va a ser desde 1618 hasta 1645, ¿no? 1618 hasta 1648, perdón, hasta 1648, ¿no? Entonces, eso es lo que produce la parte de la política. En la sociedad, ¿qué cosa había en la sociedad? En la sociedad vamos a ver de que los estamentos jerárquicos formaba la nobleza, ¿no? No solamente la nobleza, sino el clero, ¿no? Entonces, acá vamos a poner estamentos jerárquicos. Nobleza. ¿Y quién? Y clero. Nobleza y clero eran los que más formaban parte ahí, ¿no? Los que tenían más prioridad, se puede decir, ¿no? Y un conglomerado heterogéneo también de Francia que se denominaban como el tercer estado, también de la misma manera, ¿no? Cada estamento tenía privilegios y obligaciones totalmente diferentes. Sobre todo la parte de la nobleza y el clero, ellos pues tenían prioridades y al pueblo muchas veces lo dejaba a un lado, ¿no? Ellos con tal de que tengan en su almacén gran cantidad de alimentos, porque muchos de estos también derrochaban, ¿no? En grandes fiestas que cada vez que hacían sus guerras tenían sus victorias y ellos pues se daban un mundo de fiestas ahí, mientras que el pueblo se estaba muriendo de hambre, ¿no? En la parte demográfica, ¿qué nos habla la parte demográfica? Aquí en la parte demográfica, a inicios del siglo XVII, la población europea va a bordear entre los 89 millones de habitantes y va a finalizar con más o menos de 102 millones de habitantes, más o menos, ¿no? Esto va a ser una época de estancamiento demográfico. Va a haber estancamiento. ¿Por qué razón? Porque los jovencitos se iban a la guerra, a las luchas, ¿no? Entonces ya no dejaban, a veces morían en la guerra, ya no dejaban primogénitos, tenían que esperar nuevas generaciones. Y otro, pues la parte como no había agricultura, el pueblo sobre todo no había que comer, que era la clase más numerosa, ¿no? Porque tanto la nobleza como el clero eran muy pocos, un tanto por ciento, simplemente de repente un 20%, y el pueblo pues era un 80%, ¿no? Entonces la parte demográfica pues estaba totalmente devastada, ¿no? Y entonces todo eso es lo que se va a producir en Europa, en el mundo, en el siglo XVII. En el contexto político en Europa vamos a tener el Sacro Imperio Romano Germánico. El Sacro Imperio Romano Germánico va a estar ligado a príncipes electores de la casa Habsburgo, es decir, la casa de Austria, ¿no? Que se van a pelear entre ellos para quién tiene el poder, quién tiene el afán de enfrentar a los turcos, ¿no? Entonces vamos a tener aquí la casa de Austria, ¿no? Los Habsburgos, ¿no? Luego, en la parte de Occidente, ¿qué es lo que tenemos acá? Dice, se encuentra tres grandes monarquías de carácter hereditario. Todo era hereditario. Vamos a tener a Francia, España e Inglaterra. Francia, España e Inglaterra.
¿no? Todo era hereditario, la corona era hereditario en todas estas casas, ¿no? Ahora, en la parte de Oriente vamos a tener aquí el gran imperio romano. El imperio ruso, el imperio ruso que va a estar gobernado ¿por quién? Por los zars. Gobernado por zars. El último zar pues va a ser Nicolás II, que más adelante lo vamos a tratar ese tema. Muy bien, entonces ya tenemos nuestro contexto político en Europa, ¿no? Nuestro contexto político en Europa. Ahora vamos a hablar sobre la parte del mercantilismo. Lo voy a borrar esta parte para poder colocar el tema, ¿no? ¿Qué nos dice que el comercio y el sistema mercantilista en Europa? El comercio y el sistema mercantilista en Europa. Todo lo que ocurrió en Europa durante ese entonces, no estamos hablando del siglo XVI y el siglo XVII. La mayor parte de las naciones europeas van a aplicar las ideas mercantilistas. ¿Y qué cosa es las ideas mercantilistas? Va a ser que el Estado va a regular el comercio y también la industria en beneficio de sus habitantes, ¿no? Es decir, va a tener una aplicación donde que decía vendían más y compraban menos. Eso lo van a llamar como una búsqueda de balanza comercial. Pero lo vamos a ver como primero va a incentivar el aumento de la población. Primero incentivar el aumento de la población. ¿Por qué? ¿Por qué va a incentivar el aumento de la población? Justamente por esto, porque la parte demográfica estaba totalmente devastada, ¿no? Estaba estancada, mejor dicho. Entonces van a incentivar de la manera de cómo procrean más hijos para poder continuar con la parte de la población, porque se necesitaba manos de obra, pues, ¿no? Y no había en ese entonces, ¿no? Que esto va a ser como una riqueza para el país. Ellos lo veían como una riqueza para el país. Muy bien, como siguiente punto vamos a ver el incremento de los metales preciosos. ¿Y desde dónde traían estos metales preciosos? Justamente traían desde América, ¿no? Ellos veían la necesidad de expandirse, ¿no? De conquistar nuevas tierras y justamente traían ¿desde dónde? Desde América, ¿no? De América, de nuestro país justamente, ¿no? Luego vamos a tener la búsqueda de la balanza comercial, lo que les decía, ¿no? Búsqueda de balanza comercial, que vendían más y compraban menos. Eso era su dicho de ellos, ¿no? Tanto en la exportación como también en la importación, ¿no? Luego tenían la ubicación del comercio y la industria por encima de la agricultura, ¿no? Es decir, para ellos lo más importante venía a ser ubicación del comercio y la industria. ¿Por encima de qué? De la agricultura. Por encima de la agricultura.
Luego vamos a ver la defensa del proteccionismo comercial del Estado y de los productos nacionales, ¿no? Frente a los extranjeros. Entonces, productos nacionales frente a los extranjeros. Frente a los extranjeros, ¿no? Entonces acá en la parte del mercantilismo, los distintos estados van a regular el comercio y la industria en beneficio de los habitantes, ¿no? Pero sobre todo van a pensar en el interés de quién. ¿De quiénes van a pensar? ¿En el interés de quién? De los reyes. ¿Por qué razón? Porque justamente aquí vamos a tener estos señores, la nobleza y el clero. Como también les decía acá, la casa Habsburgo, que va a ser una de las primeras en la cual van a querer de esto. Y justamente acá, incremento de los metales. ¿De dónde traían los metales? Hacia América, para beneficio ¿de quién? ¿Beneficio de quién? De los reyes. Todo esto era en beneficio, la parte del mercantilismo en beneficio de reyes. Ellos eran los que más se beneficiaban en todo esto, ¿no? El pueblo trabajaba especialmente en esto. La economía estatal fue proteccionista. ¿Por qué razón? Porque aplicaron impuestos muy elevados, muy elevados, impuestos demasiado elevados, tanto en Inglaterra como en Francia, como en España también, ¿no? Y esto se basaba en los aranceles aduaneros, en el intento de retener dentro del país la plata traída de América. ¿Qué más tenemos? Aplicó el proteccionismo naval de la misma manera, ¿no? Entonces todo fue en interés simplemente de los reyes, en la cual se basaba todo este tema del mercantilismo, del comercio, de la parte de la política. Muy bien, entonces eso fue nuestro tema del día de hoy, el contexto finales del siglo XVI e inicio del siglo XVII, justamente en la edad moderna. Muchas gracias.